A continuación, procederemos a iniciar la ronda de presentaciones con la intervención del consejero de la Oficina Española de Turismo en Bruselas, el señor don Rafael Chamorro. Pero antes me permitirán que les dé unas breves pinceladas sobre las conclusiones que extrajimos de este mercado en la sesión del mes de mayo. En los últimos años nos contaban que el mercado belga había incrementado la conectividad aérea con nuevas rutas y que, de hecho, España es el único país que tiene conectados los 5 aeropuertos con Bélgica. Entonces, nos decían también que a pesar de este incremento de la conectividad, el número de clientes que se habían alojado en establecimientos hoteleros en Baleares había descendido ligeramente. Apuntaban también que el principal producto del turista belga era el sol y playa, pero que existía un potencial de crecimiento y de desarrollo en el turismo urbano o en los deportes, especialmente en el ciclismo, y que la acción de la oficina en este caso se focalizaría principalmente hacia el segmento cosmopolita. En relación a estos apuntes, las incógnitas que esperamos que ahora nos pueda despejar un poco el consejero son cómo ha evolucionado el mercado, cuáles son los retos para Baleares en relación al mismo, qué cambios significativos se han ido produciendo y qué oportunidades y amenazas tenemos en este sentido. Con lo cual, tiene la palabra Rafael. Muchas gracias. Primero, muchas gracias. Es un placer estar aquí en este sitio tan bonito. Realmente yo creo que es la primera vez que hablo en una sala con el mar detrás, me parece espectacular. Yo creo que por eso Baleares, Mallorca, es un sitio tan especial, porque realmente desde los hoteles hasta lo que es el paisaje, el mar es realmente increíble. Muchas gracias por haber venido hoy a escucharnos. Para mí es un placer hablar en nombre de Tour España desde la Consejería de Turismo en Bruselas. Conozco muy poco el mercado belga todavía, les explico por qué, porque llegué el 1 de septiembre. Hasta entonces he sido su director de marketing en Tour España y anteriormente he estado en las consejerías de Noruega y de Nueva York en Estados Unidos, pero intentaré por lo menos darles 15 minutos, hablo rápido, terminaré enseguida, pues unas breves pinceladas de lo que es el mercado belga e intentar responder las preguntas que se nos han hecho. Bueno, iré rápido. Sé que la presentación va a quedar para todos ustedes, con lo cual muchos de estos datos pueden consultarlos. Realmente lo que quiero es darles unas pinceladas del mercado belga, de las oportunidades que tiene para Baleares. Primero, estos son datos del gobierno belga, de estadísticas belgas y de una empresa consultora que se llama WES. Lo que se ve, ha habido un cambio de metodología en los últimos años, también es cierto, pero que los belgas viajan mucho. Es un país de 11 millones de personas, es un país relativamente pequeño, pero sin embargo los belgas hacen 18 millones de viajes, no al exterior, sino 18 millones de viajes de vacaciones cada año. Realmente es un país que viaja mucho, todo el mundo viaja en Bélgica. El total de vacaciones, como se puede ver es el desglose, son 11 millones, más de 11 millones de vacaciones al exterior, al extranjero, y 7 millones de vacaciones en el propio Bélgica. Realmente es cierto que Bélgica es un país pequeño y recorriendo pocos kilómetros estás en Alemania, o estás en Holanda, o estás en Francia, con lo cual es cierto que los belgas salen muy fácilmente al exterior, pero aún así es un país que tiene un potencial muy grande de vacaciones. Estos son los datos ya les digo que ha cambiado la metodología, con lo cual los del último año justamente no tienen demasiada concordancia con años anteriores, pero aún así se puede ver que los viajes de los belgas de vacaciones, según la duración, cada vez más hacen tanto vacaciones de city break como vacaciones largas. Es decir, como se puede ver antes, las vacaciones largas eran unos 10 millones al año y las vacaciones de city break unos 5 millones, y ya cada vez más vacaciones de más de 4 días, de menos de 4 días, son muy habituales para los belgas. Salen constantemente tanto vacaciones de larga duración como vacaciones de city break. Según la temporada, se puede ver que los belgas viajan tanto en invierno como en verano, lo cual hace realmente un mercado muy interesante. Hay que recordar que el mercado belga es el sexto hacia España. Están los 4 mercados grandes, Italia, Gran Bretaña, Reino Unido y Alemania. Perdona, Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Después está Holanda y después Bélgica. Bélgica es el sexto mercado emisor hacia España. A pesar de ser un país pequeño, de 11 millones de habitantes, en el número de turistas que vienen a España es un mercado especialmente relevante. Entonces se puede ver que otro dato curioso del mercado belga es que viajan tanto en invierno como en verano, es decir, durante todo el año, especialmente, lógicamente, en verano, pero también hacen vacaciones de larga y corta duración tanto en invierno como en verano. Es decir, es un turista muy interesante. Según destino, se puede ver igualmente, son muchos datos, no voy a entrar por supuesto en todos los datos, quedan a todos ustedes, que los belgas viajan al extranjero también durante todo el año. De enero a diciembre los belgas viajan al extranjero. ¿Dónde van los belgas? Pues bueno, esto es muy interesante. España está muy bien situada, como ven. Viajan principalmente a Francia, porque es un país que lo tienen muy cerca. Los belgas, como les digo, yendo en coche,
A poco más de 1 hora está Francia, dependiendo del sitio de Bélgica donde vivan, pero realmente está muy cerca. Y, por supuesto, está muy conectado también por tren de alta velocidad o incluso por avión. Pero el segundo país donde más viajan los belgas es España, sobre todo en destinos vacacionales. Con lo cual, realmente España es un país que está, como veremos más tarde, en el top of mind de los belgas. Pero en invierno, ese es el problema. A pesar de que los belgas, como les digo, viajan tanto en invierno como en verano, antes hablábamos en un desayuno que hemos tenido de las oportunidades de Mallorca en invierno, los belgas no nos tienen posicionados en invierno. Como se puede ver, los belgas, España está en un puesto muy posterior. Está primero Francia, después Países Bajos, después Alemania y después España. Es decir, en invierno los belgas no consideran España un destino de los primeros que les surge a la cabeza, por lo menos no está mal posicionado como ven, a la hora de viajar de vacaciones en invierno. De vacaciones cortas, igualmente, otro problema. España no está posicionada como city break, está posicionada como bien vacaciones largas, a pasar 1 semana, 2 semanas de vacaciones en Mallorca o 2 semanas de vacaciones en Canarias. Realmente es una buena noticia, pero sin embargo también nos gustaría posicionarnos como city break. La conectividad aérea, como se ha comentado antes, es excelente. Hay 22 ciudades españolas conectadas con 5 aeropuertos belgas. Es decir, todos los aeropuertos belgas tienen conexiones con España, es el único país, y además durante todo el año, después le hemos traído, bueno, creo que no están los datos aquí, pero tanto Baleares está conectada tanto en invierno como en verano con Bélgica, y sin embargo en destinos de city break, pasar un fin de semana en Mallorca o pasar 4 días en Mallorca, los belgas todavía no los tienen en ese radar. Sin embargo, se tienen a París, o tienen a Londres, o tienen incluso a Niza, pero sin embargo España no está en ese momento. Igualmente, vacaciones largas, se puede ver que España está muy bien posicionada después de Francia. ¿Cómo es el turista belga? Bueno, pues esto es interesante considerar quién es el belga. Bueno, pues a lo mejor muchas veces pensamos que el belga es el balón, la persona que habla francés. Sin embargo, mayoritariamente es la persona que habla neerlandés. Hay muchos más flamencos en Bélgica que franceses. También es una persona que viaja habitualmente en familia. Más del 50% de las vacaciones de los belgas las hace en familia, por lo cual es muy interesante tener esto en cuenta. El belga, hasta ahora, es un belga que viaja en familia. Las vacaciones familiares son las más habituales. Y el origen de los viajeros belgas igualmente es de Flandes, es decir, curiosamente Bruselas es la capital de Bélgica y tenemos 2 aeropuertos en la zona de Flandes. Esos aeropuertos están bien conectados también con España, pero sin embargo los belgas mayoritariamente que viajan al exterior, porque son la mayoría de la población, son flamencos. ¿Cuánto gastan los belgas? Bueno, pues igual aquí tenemos una buena noticia y una mala noticia. Estos son datos también de consultoras belgas. Los belgas gastan mucho, pero sin embargo en España, como pueden ver, gastan menos que en el exterior. Es decir, gastan más de gasto medio porque están más noches en España, pero sin embargo de gasto medio diario, el belga gasta ligeramente menos en España que en el exterior. Esto igualmente es un problema que venimos apreciando en Tour España. Estos países mercados maduros están en declive, es decir, han viajado tanto a España, conocen también España, aman también tanto a España, han venido tantas veces que el gasto medio se va resintiendo, es decir, no encontramos nuevos nichos de mercado, o es difícil de encontrarlos, o el gasto medio del turista habitual de los mercados maduros desciende ligeramente año tras año o está muy estabilizado. La estancia media, como se puede ver, sin embargo, es mayor en España que los viajes de los belgas normalmente, están unos 8 noches en España de medias, por lo cual, bueno, está bien, realmente es un mercado que funciona. Pero ya les voy contando, aunque sea muy rápidamente, las carencias. Gastan poquito en España, gastan un poquito menos que la media, no vienen en city break, vienen mayoritariamente en verano, con lo cual una serie de cosas que podríamos intentar, trabajando entre todos juntos, corregirlas. Creo que ya lo conocen ustedes, los cosmopolitas. ¿Qué son los cosmopolitas? Bueno, pues Tour España hizo un estudio demoscópico en el año 2012-2013 y lo volvió a hacer en el año 2015. Se estudió, pues la pregunta es tan sencilla ¿cuál es la motivación de un turista extranjero al viajar? Del turista chino, del turista alemán, del turista noruego, y también, una vez que está en destino, ¿qué es lo que hace? Imagino ya todos ustedes conocen la estrategia. Se vio que los segmentos que salían, de esos clústeres que salían a la hora de segmentar el turismo, se vio que hay uno que es el cosmopolita, que era muy interesante. ¿Por qué? Porque en general no tiene bien posicionado a España en su mente, es un turista prescriptor, es un turista que gasta más, es un turista que viaja mucho al extranjero cada año y aparte es un turista que realmente es respetuoso con el medio ambiente, el turista ideal, turista que gasta, turista que se involucra en el país, que se embebe en la cultura y aparte que viaja muchas veces al año. Con lo cual Tour España vimos que el turista cosmopolita, que es un segmento, un 15% de la población a nivel mundial, y en Europa puede haber unos 22 millones, 25, 30 millones de cosmopolitas según los países que contemos, pues realmente España no está demasiado bien posicionada. Estos son los cosmopolitas ya en Bélgica. Entonces vemos que el cosmopolita en Bélgica, con relación al turista en general, es un poco mayor que la media. En cada uno de los mercados, el turista cosmopolita, este turista, se lo repito si no recuerdan ustedes o no conocen ustedes todavía, porque Tour España lo he contado ya bastantes veces, es el turista que le gusta mucho el turismo urbano, el arte, la cultura, la gastronomía y las compras. Es decir,
va poco a la playa, no quiero decir que no vaya a la playa, sino que le gustan las playas más bien desconocidas. Le gusta un poco, es como un hipster, una persona que le gusta establecer tendencias. Entonces, el turista cosmopolita en Bélgica es algo ligeramente mayor de edad, digamos entre 40 y 65 años, que el turista normal belga. Pero la buena noticia es que el turista cosmopolita, este turista tan interesante, en Bélgica sí está muy bien posicionado. El turista cosmopolita, cuando le preguntan espontáneamente qué destinos, el turista normal, la barra cosmopolita es la barra más clara, cita a España en un primer lugar. Es decir, curiosamente, para ese segmento tan interesante, que es el cosmopolita, España está muy bien posicionada en Bélgica. Igualmente, en los países que han visitado los 3 últimos años se puede ver, lógicamente, como les he contado antes, Francia era el primero, pero España, para el cosmopolita, lo ha visitado recientemente. Con lo cual, yo creo que tenemos una muy buena base de partida para la estrategia de Tour España y la estrategia, si quieren ustedes unirse, que por supuesto les invitamos, de intentar atraer ese turista de calidad, ese turista que le interesa mucho el arte, la cultura, la gastronomía, las playas, pues un poco más del norte, un poco en la costa, un poco más del norte de Mallorca, por ejemplo, un poco menos conocida. Le gusta mucho descubrir cosas nuevas, con lo cual ahí vemos que estamos muy bien posicionados en Bélgica. Igualmente, intención de visita, pueden ver ustedes que el 40% del turista cosmopolita belga dice que quiere visitar España en los próximos 2 años, con lo cual realmente encaja perfectamente la estrategia nuestra con lo que estamos viendo en estos datos. Esto es un resumen de todo lo que hemos visto. En recuerdo, visitado e intención, vemos que España está mejor posicionado en recuerdo que Francia, pero en visitado e en intención está el segundo después de Francia, con lo cual realmente creo que tenemos ahí una ventaja que aprovechar. Estos son datos ya nuestros de Frontour. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues lo que les decía, que el turismo de Bélgica hacia España, recuerden que tiene 11 millones de personas, 2,3 visitaron España el último año, con lo cual realmente es espectacular. Es un país muy importante para nosotros y a ellos les encanta España. Pero lo que les digo, el gasto total está estabilizado, es decir, prácticamente sube muy poquito y el gasto medio sube ligeramente. Ese es el problema que tenemos. Necesitamos un turista con un incremento de la rentabilidad y además con una diversificación, como saben ustedes, a lo largo de todo el año. Con lo cual, los datos no son malos, es un mercado muy interesante, pero tenemos mucha capacidad de mejora, mucha vía de mejora. No les quiero aburrir, como ven ustedes, como muchos mercados maduros, la subida de los últimos años ha sido espectacular. Hemos pasado de 1,6 millones de turistas en el año 2009 a 2,3 millones en el año 2016. Parece mentira que mercados maduros que conocen España hace tantos años hayan tenido esta capacidad de crecimiento todavía. ¿Cuál es el otro problema? El turista belga, como ven, viaja todo el año, como les decía, a España, pero básicamente viaja en julio. Hay 400.000 que viajan en julio, que no está mal, por supuesto, para los hoteleros es muy buena noticia tener sus hoteles llenos en julio. Pero bueno, como ven ustedes, hay una capacidad de crecimiento del turista belga, sobre todo este turista cosmopolita que viaja todo el año, que le encanta España, que le encanta la cultura, que le encanta el arte, que nos tiene bien posicionados. Bueno, ¿por qué no viajar en enero, en febrero o en marzo? El problema es la conectividad y encontrar una oferta tanto de alojamiento como alternativa que le pueda satisfacer. El gasto total igual, el problema que les digo, estable. Subió muchísimo, pero precisamente por el número de turistas, porque el número de turistas seguía subiendo, pero después no es un turista que gaste cada vez más en España, sino que más o menos gasta básicamente lo mismo, o ligeramente un poquito más, un poquito menos. En alojamiento hotelero, bueno, estas cifras no les quiero aburrir, las paso rápidamente también. Yo creo que es importante después, si tienen preguntas, o poder hablar entre todos. Bueno, pues las cifras, tanto de alojamiento hotelero, que como ven sube en la misma evolución que las cifras totales de turistas. Baleares es la quinta comunidad en viajes de los belgas, estos son los viajeros en hoteles. Viajeros, tanto en hoteles como extrahotelero, unos 225.000 belgas vinieron a Baleares el año pasado. Son la quinta comunidad más visitada por los belgas, después de Cataluña, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana. Pero otra buena noticia, como ven, es lo que dicen en muchos libros anglosajones ahora, a larga cola. Es decir, el belga visita básicamente, como ven, comunidades autónomas de sol y playa, o tradicionalmente conocidas como sol y playa. Pero, sin embargo, fíjense ustedes que hay 41.000 en Castilla y León. Ustedes son Baleares, Mallorca, lógicamente, pero si visitan Castilla y León, seguramente esos 40.000 belgas están muy interesados en algo más que el sol y playa. Están interesados en la oferta complementaria. Estarán muy interesados en disfrutar de sus montañas de Mallorca, disfrutar de la excelente gastronomía. Con lo cual, el turista belga es muy curioso y tenemos turistas belgas prácticamente por toda España, además en un número en algunas comunidades considerable para lo pequeño que es el país. Con lo cual es muy interesante este dato. Es decir, el turista belga es un turista curioso, un turista con mucho potencial. Otra peculiaridad que imagino también es común en algún mercado centroeuropeo o del norte de Europa es que le gusta mucho el camping. Hay muchísimos viajeros en camping en belgas. Como ven ustedes también, lógicamente en julio, que es el mes tradicional de vacaciones de los belgas, hace una utilización masiva de los camping en España. Los viajeros en camping, como ven, y las pernoctaciones, el pico es en julio.
El apartamento turístico sigue la misma evolución que el apartamento el viajero en alojamiento hotelero. De apartamentos. Perfil del turista. Bueno, esto también es interesante. Estos de dónde vienen, de Flandes, región Bruselas o Valonia, y se ve, lógicamente, les he contado antes, que vienen básicamente de Flandes y que vienen básicamente en familia. Estos son datos ya de Frontur, con lo cual coinciden con los datos que tenemos de Bélgica. En familia, como ven, entre familias con hijos del rango de edad, pues suman más o menos un 50%, con lo cual el turista belga es un turista que viaja básicamente en familia. Y esto también es otro dato interesante. La gente que viaja a España, los turistas belgas que vienen a España, tienen una extracción socioeconómica ligeramente inferior al turista que viaja al extranjero belga. Es decir, desgraciadamente, como nos suele pasar en muchos mercados maduros europeos, España está todavía considerado como un destino barato de vacaciones. Los turistas con poder socioeconómico algo más alto deciden otros destinos diferentes a España, con lo cual tenemos, lógicamente, una capacidad enorme de convencer al turista belga con dinero que no va a España, de ir a España y cambiar ligeramente estos porcentajes. Como son parecidos, pues bueno, está más decantado la parte baja de la tabla de nivel socioeconómico hacia España en detrimento de los turistas que viajan a otros destinos. Perdonen que hablo muy rápido, estoy pasando además las transparencias a toda velocidad, pero por lo menos como son puntos muy concretos, espero que lo pueda estar intentando transmitir por lo menos. Igualmente, ¿qué le interesa al turista en sus viajes a España o qué hacen en sus viajes a España? Pues básicamente sol y playa. Entonces, aquí igual tenemos, no está mal, y lógicamente Baleares es una comunidad que tenéis unas playas magníficas y unos hoteles de playa estupendos, pero bueno, se puede intentar también que crezcan esos otros cuadraditos o que la oferta complementaria hagan ambas cosas. Pero básicamente el turista belga sigue viniendo a la playa, un 64%, pero también a la montaña, al campo, la ciudad, parque de atracciones y otros. Otra peculiaridad, a mí me ha chocado mucho, llevo solamente mes y medio en Bélgica, no sé si ustedes conocen bien Bélgica o han estado viviendo por allí, pero me ha chocado mucho que hay un porcentaje muy alto de la población que no consulta Internet. Bélgica es un país todavía bastante tradicional. El porcentaje de penetración de los smartphones, que en España es un 100%, en Bélgica es un 50%. El porcentaje de personas que todavía consultan agencias de viaje o turoperadores es bastante alto. Es decir, Bélgica es un país bastante tradicional. Siguen existiendo muchas librerías, muchos periódicos. La gente todavía confía mucho en herramientas tradicionales como web de destinos, que hay muchas, saben ustedes que hay muchas más aplicaciones, muchas más TripAdvisor, muchas cosas que ya ni siquiera son nuevas. Pues el belga en general o no confía en Internet en absoluto en un porcentaje alto, o sigue consultando muchísimo en la web de destinos, con lo cual, ¿qué les digo? Por supuesto, si tienen las administraciones públicas, pues cuiden mucho sus páginas de información al mercado belga, porque ellos realmente las siguen consultando mucho. Y, sin embargo, los catálogos de operadores, que en muchos mercados ni siquiera se hacen en papel, pues como pueden ver ustedes, es una fuente de información para el 25% de los belgas todavía que la usan habitualmente. Me ha sorprendido mucho este uso del papel, este mercado un poco tradicional comparado con otros. Igualmente, como pueden ver, las web de reservas hoteleras se usan masivamente y directamente al hotel sigue habiendo todavía un 28% de reservas, con lo cual realmente un mercado que cambiará lógicamente en los próximos años, pero todavía con unos comportamientos bastante más tradicionales que otros mercados de nuestro entorno. La imagen de España, bueno, estos también son datos de nuestro demoscópico, pues como les decía antes, coinciden bastante con los de antes. España es un país que está entre los países más mencionados por los belgas. Es el país que típicamente los belgas piensan como destino de vacaciones. El Top of Mind igual, España es el primer país mencionado, estos son datos españoles como les digo, pero bueno, lo que nos demuestra, coincidiendo con los datos belgas, que España está muy bien posicionado en Bélgica. Simplemente, para ir terminando ya y no aburrirles, queda en la presentación, por si quieren conocer, porque todavía, como les digo, es muy interesante utilizar los medios de comunicación belgas, por ejemplo, para publicidad, para campañas, cuáles son tanto los medios en neerlandés de calidad, populares, como los medios en francés. Aquí tienen ustedes, queda la presentación para que la puedan consultar, pues un poco un resumen del mercado belga y de qué medios de comunicación pueden ustedes consultar o conocer, cuáles son los medios más consultados. Igualmente, con más interés, cómo está el mercado, bueno, aquí están todos los medios de comunicación belgas. En redes sociales, lo que les decía, la penetración es bastante inferior que la española. Y en Bélgica hay, como ven, solamente un 50% de penetración de Facebook, en otros mercados es mucho mayor. Y nosotros tenemos 22.000 fans, ha subido, ese es el dato de hace unos días, pero tenemos ya 22.000, en nuestra página de Facebook específica de Tour España para Bélgica. O sea, os ofrezco a todos ustedes, si ustedes tienen información sobre que puedan creer que sea interesante para el mercado belga, está a su disposición. Y como ven, pues bueno, pues curiosamente no tiene una penetración tan grande de redes sociales como en otros países.
Lo que le ponemos ahí, el 94% de los belgas no sigue las novedades ni las ofertas de viajes en las redes sociales. Se lo ofrecemos y creemos que es, por supuesto, para el turista cosmopolita es una herramienta muy interesante, pero para el belga en general todavía hay mucho camino que recorrer. Finalmente, el sector turístico belga. ¿Quiénes son los operadores del sector turístico belga? Bueno, pues los típicos turoperadores que todos ustedes conocen, como TUI, Thomas Cook. En la línea aérea después vendrá la noticia, Thomas Cook Airlines ha cambiado este verano de dueño, ahora les contaré. Los turoperadores de nicho belgas más interesantes, que trabajamos con todos ellos, TransEurope, Character, Exclusive Destinations, las asociaciones de agencias de viaje belgas, Avitur, Selectair, Travelcoop, Giatour y Travel Group. Y aquí tienen ustedes los vuelos de los 5 aeropuertos belgas, qué compañías vuelan. Como les decía antes, Baleares está hiper bien conectado también con los 5 aeropuertos belgas y hay conexiones desde los 5 aeropuertos a Baleares y además durante todo el año, con lo cual yo creo que es una noticia magnífica. Finalmente, coyuntura, bueno, pues la economía belga va bien, ha crecido no demasiado, pero es una economía con un paro relativamente pequeño y el sentimiento general del país es que el país está mejorando, que el país superó la crisis o no la afecta tanto como hace unos años. Y realmente, bueno, es un país que la mayoría de la gente, pues, tiene dinero para viajar. Es un país donde hay, por supuesto, divisiones sociales también importantes, pero en general hay una parte importante de la población que tiene capacidad suficiente para hacer viajes de calidad al exterior. Conectividad aérea, coyuntura. Bueno, pues lo que les decía, Brussels Airlines ha apostado fuertemente por España, está volando también a Baleares, y este verano se ha quedado con Thomas Cook Airlines. Es decir, toda la operativa de Thomas Cook Airlines de Bélgica lo ha asumido Brussels Airlines. He estado hablando con ellos ya este mes y medio, ellos tienen mucho interés por España y yo creo que va a tener todavía muy buenas noticias y seguramente van a aumentar los destinos españoles. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues la Oficina de Turismo, como ustedes conocen, está a su disposición, a disposición del sector privado, por supuesto, turístico español, por supuesto del balear y del mallorquín, y estamos muy enfocados en el segmento cosmopolita y lo que hacemos habitualmente es traer, como saben ustedes, agentes de viaje a España en colaboración con las comunidades autónomas o periodistas y, por supuesto, acciones al consumidor final. Este año, hemos hecho el Día de la Tapa allí en Bruselas también con un gran éxito para reivindicar la gastronomía española. Hacemos muchas acciones en redes sociales y desde hace unos años todo Tour España, todas las oficinas y Bélgica, por supuesto, estamos hipersegmentando, es decir, todas nuestras operaciones en publicidad online, en redes sociales, ya no lanzamos mensajes para todos, lo que hacemos es buscar el consumidor que conocemos por sus hábitos de navegacionales o por sus hábitos de consumo y lo que hacemos es segmentar la publicidad hacia él. Y poco más, por supuesto a su disposición y creo que va a haber ahora, creo que lo he hecho rápido, pero espero haber tenido los elementos claros que quería transmitirles y a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Gracias. Y quería preguntar si nos podía ampliar un poco más el segmento cosmopolita en referencia hacia Mallorca, cuál es la mejor estrategia para captar este nicho de mercado y su comportamiento a la hora de compra, si es un cliente que se organiza él solo el viaje, en concreto este nicho, cómo podemos captarlo y qué hay que ofrecerle, si es una estancia corta, si es city break o si le podemos ofrecer también la larga estancia. Gracias. Tenemos que estudiarlo. Se ha hecho, España inició esta estrategia hace 5 años, pero pues, algunos mercados ya han hecho un estudio mucho más en profundidad del segmento cosmopolita. Bélgica todavía no lo ha hecho, lo han hecho creo que Alemania, Reino Unido, Holanda, lo han hecho una serie de mercados. En Bélgica tenemos datos del demoscópico, que son muy interesantes, y en general el cosmopolita, por lo que sabemos, ellos organizan el viaje por sí solos o cuentan con agentes de viaje muy especializados, es decir, agentes de viaje especializados en cultura, muy de nicho, en cultura, en arte, compran mucho también en destino, pero realmente en Bélgica todavía no tenemos el dato de cómo dirigirnos a ellos, hay que estudiarlo, vamos a hacerlo a partir de los siguientes meses. Pero bueno, básicamente yo creo que la estrategia sería pues, ofrecerles lo que ellos no saben que es España. Ellos cuando piensan en cultura o en arte, por ejemplo, piensan siempre, o incluso en naturaleza, piensan siempre en Toscana, piensan siempre en Provenza, en naturaleza piensan en determinados destinos que pueden ser fuera de Europa, como por ejemplo puede ser pues, los desiertos americanos de California, y España no lo tienen bien posicionado. Curiosamente, ese es el problema que tenemos. España está fenomenalmente posicionada como destino de vacaciones, pero no tanto como destino cultural, incluso de naturaleza. No saben qué cosas que tenemos existen. Con lo cual, ¿cuál es la estrategia? Dárselo a conocer. ¿Cómo? Bueno, pues es lo más complicado. Desde Tour España estamos haciendo vídeos de productos, estamos haciendo vídeos, campaña de publicidad para este segmento, un nuevo portal cosmopolita, sector privado trabajando con nosotros y invitando a esos agentes de nicho a conocer sus establecimientos o ya estudiaremos con más profundidad el mercado belga, pero de momento yo creo que eso es básicamente dando a conocer una oferta que ellos no saben que existe. ¿Alguna intervención más?
Quisiera saber, porque es que no hemos visto ningún dato sobre el segmento de MICE, de eventos y bueno, si tenían algunos datos, porque nosotros sí que hemos detectado que empieza a despertar un poquito. Entonces era para saber si ustedes tienen ya algunos datos fiables o todavía está todavía muy dormido. No tengo los datos, como les comento, llevo un mes y medio en Bruselas, con lo cual no conozco el mercado absolutamente, ni tengo los datos en la cabeza, no podría decirle. Yo lo que veo es que de momento el problema es que, aunque esté hiper bien conectada España y Mallorca con Bélgica, las líneas aéreas que están volando básicamente son tour operadores y básicamente también son compañías no especializadas en segmento MICE. Con lo cual, me faltan datos todavía para poder contestarlo, tendré que analizarlo con más calma, hablar con mi equipo y en la oficina, pero las líneas aéreas que vuelan habitualmente a España están más especializadas en el sector vacacional, con lo cual no es tan fácil, creo, a primera vista, que el sector MICE, pero sí, por supuesto, tiene potencial, sobre todo porque está a menos de 2 horas de vuelo, a 1 hora 50 minutos mucha parte de España, y las posibilidades de MICE española son fantásticas. Y el mercado belga también viaja mucho por MICE a países de su entorno, pero no podría aventurarme a dar una respuesta, la verdad. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están teniendo con los tour operadores? Específicamente había dicho que nos iba a entregar más información sobre los tour operadores en lo que está produciéndose en el Benelux completo, específicamente por TUI, Thomas Cook, Connie, Neckerman y todos estos tour operadores. ¿Cuál es la estrategia que ustedes están presentando para cambiar o quebrarle la mano a los tour operadores a vender solamente un destino de sol y vender también todos los otros tipos de entregarle otro tipo de oferta que tiene Mallorca al mercado del Benelux en general? Pues estamos hablando con ellos. Precisamente estuve la semana pasada en un congreso de operadores que vino, por ejemplo, TUI a Madrid, de operadores belgas. Llevamos 180 agentes, pequeños operadores a Madrid. Y hablando con TUI, por ejemplo, hablando con otros operadores, la idea es tener reuniones con ellos y convencerles, mostrarles productos, es decir, qué cosas pueden hacer complementando el sol y playa en España. Y están muy interesados. Realmente ellos, por ejemplo, tienen mucho interés en tanto estos tour operadores como otros grandes, de hacer rutas en coche, por ejemplo, del propio organizarles rutas, a llegar a acuerdos con hoteles de nicho en determinados productos. Y ellos también están interesados porque, lógicamente, ven que tienen que también ir por nuevos productos, por nuevos destinos, por cosas no tan trilladas. Y entonces ellos están muy interesados. La idea es eso, mostrarle, ayudarles a conocer, por ejemplo, aquí en el caso de Mallorca, pues el norte de Mallorca es donde trabajan, o el este de Mallorca, es decir, mostrarles, ayudarles a hacer viajes de familiarización, ayudarles a entablar contacto con todos ustedes, es decir, nosotros somos mediador, intentar ayudarles tanto a conocer el producto, a conocer la región, a conocer el destino, como a ponerles en contacto con el propio sector turístico. Pero están muy interesados, por lo menos a primera vista, lo que he hablado con ellos, quieren tener reuniones ya para el trabajo, para ver cómo podemos mostrarles nuevos productos.